Todos conocemos a la mítica línea Fresh Foam de New Balance y todos conocemos los modelos clásicos. Me viene a la cabeza la Amor, la 1080, la Bongo. Pero ¿y esto qué es? ¿Esto es algo completamente nuevo? Pues sí, señores. Hoy te traigo la New Balance Fresh Foam Balos. Una opción distinta, una opción que yo te diría mezcla los dos mundos, tanto de la línea Fresh Foam como también, ¿por qué no?, de la línea Fuel Cell. Una zapatilla que podríamos catalogar como Super Trainer. Ahora entraremos un poco más al detalle. Es una zapatilla que combina, yo creo, con la ligereza y la amortiguación que algunos y muchos de vosotros estaréis buscando. Y es que a nivel de sensaciones, pocas zapatillas a día de hoy en New Balance tenemos como la que nos ofrece esta Balos, un modelo que tenéis ya en la web oficial de la marca por un PVP de 220 euros, un PVP elevado, eso también es cierto. Y una zapatilla que está rondando, atención, los 260 gramos en el pie masculino y unos 206 gramos en el pie femenino. Pero señores y señores, ¿esto qué es? Una mezcla entre la 1080, entre la Rebel, una zapatilla como la Amor y la 1080, ¿en qué quedamos? Ahora te lo cuento. Te lo cuento rápido y de buenas a primeras, y es que la Balos yo creo que la define como una zapatilla de entrenamiento diario con un poco de vidilla. Carlas, ¿la puedo meter dentro de las Super Trainers como una mixta? Creo que todavía no estamos en ese nivel, y es que esta zapatilla creo que para aquellos corredores, sobre todo aquellos más ligeros, que busquéis una zapatilla para rodar a diario con ese puntito extra de chispita, te va a venir bien. Si la estás considerando como una zapatilla mixta para aquellos días de intervalos, etc. de Farlex, yo creo que todavía no está en ese nivel, pero tiene cosas muy interesantes y creo que sobre todo aquellos que busquéis, lo que os decía, una 1080 más bajada de peso y con ese extra también venido un rocker muy marcado, tanto en el talón como en la puntera, lo vais a encontrar. Carlos, pero hay modelos de la línea Fuel Cell que creo que me pueden servir en ese sentido. A ver, yo por ejemplo, esta respecto a la Rebel, en este caso, si estamos buscando volumen largo de kilómetros, me inclinaría más por esto que por ejemplo por una Rebel. Diría que tenemos una zapatilla de entrenamiento divertida, creo que así es como mejor la defino. Zapatilla en este caso que en cuanto a perfiles estamos hablando de 33 milímetros de perfil en la parte trasera y de 27 milímetros en la parte delantera, concretamente 6 milímetros de drop, viene ya siendo habitual dentro de la línea de New Balance. La palabra divertida es sin duda la que mejor define esta zapatilla. ¿Y cómo New Balance la ha hecho divertida esta zapatilla? Pues bien, la ha hecho divertida ofreciéndole un tacto realmente, yo te diría, blandito, un recorrido en la espuma y una compresión y una descompresión que yo no había visto nunca en New Balance. No es tan reactiva, sino la sensación es de amortiguar realmente bien, no sacarnos súper escupidos del terreno, pero sí generar esa sensación de amortiguación. No sé exactamente cómo explicarlo, pero creo que un poco con estos ejemplos lo habréis entendido. ¿Por qué? Y ahora entro un poco más al detalle. Lo primero, el tema de las densidades. Esta zapatilla cuenta con menos dureza que, por ejemplo, la de la 1080. Concretamente creo que son 5 grados menos, haciendo un 35 grados aproximadamente de dureza, lo que hace esta media suela de Fresh Foam X, pero ojo también, que aquí viene uno de los grandes secretos, de PEVA, y es que un 20% de este material se incrusta en la mediasuela de esta New Balance Fresh Foam Balos, con lo cual ya es un pequeño argumento, un pequeño aliciente de que esta zapatilla va a ser ya no solo más viva, sino también va a tener un peso bastante más ligero que, por ejemplo, 1080s, 880s, etc. Y para los más nostálgicos, yo te diría que es un poco un remember, y alguno va a decir, pues tiene razón, con modelos como la Boracay o como la Beacon, y es que eran zapatillas de este tipo de perfiles, con suelas un poco más descubiertas y que un poco cubrían ese espectro que buscábamos en New Balance. Pues bien, la Balos yo la encajaría directamente allí. Fijaros el tacto de la espuma, es de estos tactos que es que te podrías quedar una hora aquí apretando con los deditos, y es que es realmente amable, es un tacto de compresión realmente prácticamente infinito. ¿Qué de bueno y qué de malo tiene ellos? Como siempre, como en todas las cosas. Para mí, cosas buenas. Una que, si buscamos una zapatilla muy cómoda, gente ligera, esto va a ser la leche. Por otro lado, si buscamos ese punto de reactividad que a veces necesitamos en esta zona delantera con un tacto más duro de espuma, quizá aquí no la tenemos tan contrastada. Y otra cosita es que corredores un poco, quizá no tan depurados técnicamente y que entréis mucho con el talón o que sea extremadamente, ¿no?, que el gesto que hagáis en el impacto sea en esta parte trasera, os puede generar un puntito de inestabilidad esta zapatilla. Y es que es un modelo que, a pesar de que corregir bastante, fijaros, con una base bastante achita, el tema de la inestabilidad, en según qué tipo de corredores y qué tipo de pisadas, creo que pues es una zapatilla, vamos a decirlo así, como conflictiva. Así que yo te diría que si tienes la oportunidad de probarla
hazlo, pero creo que eso, tened en cuenta sobre todo estos dos parámetros que he comentado en este momento. Zapatilla que no cuenta con ningún tipo de placa, con lo cual, lo que os decía, si algunos diréis, es como la Mach X, como la Endorphin Speed, no, porque no llevas placa, ¿vale? Fíjate que la zapatilla permite ese puntito de flexibilidad. También es una sensación de que, sobre todo en la zona delantera, no vamos a notar esa sensación tan marcada de maximalismo, ¿eh? Es un modelo que con esos 33 milímetros de perfil que os comentaba en la parte trasera, no te va a generar esa sensación de, por ejemplo, la Super Blast, que es otra zapatilla sin placa y de este estilo más maximalista que muchos tendréis seguro en mente. La Valos es una zapatilla un poco distinta, de características distintas. Eso sí, comodidad, rocker muy pronunciada, muy tipo balancín, que algunos agradeceréis, sobre todo para esa sensación tipo balancín que buscamos ya tirar un poco hacia adelante, y lo que os he dicho, una zapatilla que creo que corredores por debajo de los 75 kilos, con un mínimo, yo te diría, de experiencia y que busquéis una rodadora para volumen de cierta distancia y un puntito alegre que de forma puntual puedas apretarla, creo que la Valos es donde encaja perfectamente. Esta es de esas zapatillas que nos hacía ilusión probar, evidentemente la vimos el año pasado en The Running Event y dijimos, ostras, aquí New Balance está aplicando un cambio, un modelo con una versión, o en este caso que debuta en 2024 y que veremos si tiene continuidad o no de cara a 2025. Zapatilla para entrenamientos vivos, creo que es la palabra. No tiene ese punto de respuesta que buscamos o que encontramos en zapatillas un poco más encaradas a ello, quizá por eso no la encajo dentro de ese grupo de super trainers, y también porque entiendo que New Balance, y como vosotros tendréis en mente, con modelos como por ejemplo la Rebel o la Supercom Trainer, diréis, hombre Carlas, ¿y esto dónde queda? Pues bien, la verdad es que cuesta, y además de ello justificarlo por el precio. Ahora mismo no tengo en mente el precio de la Supercom Trainer, pero claro, ahí tenemos un zapatillón, eso sí, más maximalista y con placa de fibra de carbono, que el precio es un pelín más elevado si no me equivoco, y que tiene características, sobre todo para ir un poco más rápido, que creo que van más definidas que en el caso de la Valos. Zapatilla que en cuanto a ritmos, por ejemplo, yo he rodado con esto a ritmos de 5, es una zapatilla extremadamente cómoda. A ritmos un poco más rápidos, por ejemplo, por debajo de 4.30, 4.20, es una zapatilla que a mí personalmente es allí donde más me gusta. Quizá ritmos más rápidos, 3.50, 3.55, te lo va a sacar en cualquier momento, eso estoy convencido, yo lo he hecho y te lo hace, pero para mantenerlo en una distancia larga creo que no es la zapatilla, creo que todavía no tiene eso. El tacto de la espuma es muy agradable, por eso si estás pensando en entrenamientos de volumen veréis que, o yo creo que os va a gustar esta mezcla de Fresh Foam X con Peba, creo que, o estoy prácticamente convencido. Y en la zona superior del upper, fijaos que tenemos un upper un tanto curioso, muy currado la verdad estéticamente, con algunos detalles que tengo que reconocer que me han gustado y que ahora voy un poco a entrar un poco más al detalle. Fijaos el material, es un material engineered mesh que interiormente, evidentemente no lo podéis ver porque no puedo girar la zapatilla, pero tiene una especie como de, yo te diría como, es como rugoso, tiene como unos cortes que los estoy notando y que en algún punto no tienen la comodidad de otros uppers más cómodos interiormente, que con según qué calcetines más finos incluso lo vais a notar bastante más que cualquier otro engineered mesh, pero que es cierto que acomoda realmente bien el pie. En esta parte media a mí me gusta como lo hace. En la parte delantera yo he notado en falta un poquito de espacio, no sé si a alguno le ha sucedido exactamente lo mismo, pero yo he tenido esa impresión. Fijaros que lo que sí ha hecho New Balance es, a través de un pequeño refuerzo en esta zona delantera, creo incluso que reflectante, también intentando evitar que aquellos corredores que os dé por mover los deditos, el dedo gordo que le levantéis habitualmente, esto se os pueda raspar y se os pueda agujerear. También deciros que la parte delantera cuenta con una pequeña protección para también prevenir precisamente de ello. Cordones que funcionan bien, cumplen como viene siendo habitual, yo diría, dentro de New Balance. Y una lengüeta, fíjate que es muy curiosa, una lengüeta que además de ir extremadamente unida a los interiores de la zapatilla, prácticamente haciendo un formato tipo calcetín, a pesar de que queda cortada en esta parte delantera. Es de estas lengüetas tipo, yo te diría, la Nimbus, la primera Nimbus 25 o la 24 creo que fue, que implementó este tipo de tejido knit elástico. Es una lengüeta que va realmente bien, que adapta realmente bien, evidentemente que se mueva es prácticamente imposible. Lo único que en esta parte de aquí he notado menos transpirabilidad que lo que habríamos visto en una lengüeta algo más agujereada o con algún tipo distinto de engineered mesh. Contrafuerte, fijaros, con un puntito de acolchados interiores para dar amabilidad en esta zona del contrafuerte, en esta zona del tendón de Aquiles, y fíjate que en la parte interior tenemos también una pieza
que nos va a dar esa rigidez trasera para que corredores nos sintamos un poco más estables y un poco más seguros en esta parte de aquí durante toda esa transición. Un modelo que la verdad es que al correr, ahora que estamos en esta zona de aquí, invita, yo te diría, bastante a pisar de medio y antepie, a pesar de tener bastante cantidad de espuma en esta zona trasera, incluso hacer un pequeño biselado juntamente con el rocker trasero para acompañar toda esa transición. Pero corredores, creo que busquéis esos ritmos ya un poco más vivos de pisada media adelantada. Creo que allí es cuando la zapatilla se siente un poco más ágil, un poco más versátil a la hora de entrenar con ellas. El logo de New Balance también mapeado en las zonas laterales sin aportar ningún tipo de refuerzo, que ya sabéis que a veces aplican materiales extras. En este caso New Balance ha optado por un upper, yo te diría, currado técnicamente con materiales bastante top, a nivel de transpirabilidad correcto y a nivel de fit con una sujeción premium en la zona del mediapié, algo estrechita en la zona delantera y un contrafuerte apostando por esas protecciones necesarias. Estéticamente ya veis, una zapatilla que llama la atención por estos cortes, por estas geometrías del Fresh Foam, porque parecen salirse prácticamente de la media suela, pero es que fijaros que si le damos la vuelta a la suela pasa un poco lo mismo, y es que parece una suela con acné, con muchos bultos, con muchos espacios, con muchas cavidades y sobre todo con este saliente de espuma a lo largo de toda ella que prácticamente descubre los interiores del Fresh Foam X. Y es que fijaros que si toco en esta parte de aquí o en la parte un poco más trasera o incluso en esta zona delantera, veremos cómo el grado de compresión sigue siendo exactamente el mismo que el que tenemos en la zona del mediopié, con lo cual New Balance ha buscado ya generar esa sensación de amortiguación desde el minuto 1, pero también lo ha hecho o ha intentado prevenir ya no solo la durabilidad, sino también la tracción de la zapatilla en según qué tipo de superficies. Y lo ha hecho como, fíjate, con lo que ellos denominan como el Ground Contact EVA o EVA, que de esta manera, fijaros, con un material un poco distinto al caucho clásico, lo que hacen es, en zonas distintas, aplican un material sensiblemente más duro, una capa extra, fijaros que nos lo ponen tanto aquí como en las zonas del medio pie. ¿Para qué? Pues un poco para tener un poco de mayor mordedura si entrenamos en zonas más de gravilla, en zonas de asfalto un poco menos compacto, etc. Y en color negro, donde hay habitualmente más desgaste, caucho Endurance mucho más duro, fijaros cómo nos suben hasta la zona de la puntera, y exactamente lo mismo en la zona del talón. Este material de aquí es mucho más duro que este que tengo aquí, fijaros la diferencia cuando comprimo con los dedos. ¿Qué sucede y cuál es la sensación que yo me llevo al entrenar con esta zapatilla? Una, que esta parte de aquí, al estar en contacto con el terreno y al tener tanto perfil, concretamente creo que el taco, por llamarlo así, taco enorme, hace 8 milímetros de grosor, por ejemplo en la 1080, si no estoy equivocando, está a unos 3-4 milímetros, pues en esta parte de aquí, cuando hago ya muchos kilómetros o paso de cierto tiempo entrenando, la verdad es que en la zona baja del metatarso noto un pequeño bulto. No sé si a alguno más de vosotros le ha sucedido, también me gustaría que nos lo escribieseis aquí en los comentarios. Por el resto, un caucho que queda descubierto, que no será seguramente el más durable con el paso de los kilómetros, no creo que sea una zapatilla que nos va a llegar hasta los 800, y es que esta parte media me da a mí que se va a resentir con el paso de los kilómetros, y una suela, fijaros, muy distinta a lo que estábamos habituados. Sí que es cierto que ha mantenido un poco estas tres tiras verticales iguales que hemos visto en la Moro o incluso en la nueva 1080 V14, buscando esta rigidez torsional, ese puntito de flexibilidad, pero ya marcada de forma vertical para que el último momento de transición sea lo más controlado y lo más homogéneo posible. Ya lo habéis visto, una estructura distinta, una suela con lo que os decía, que parece que tenga granos sobresalidos, pero sí, una suela que funciona bien. Ojo en terrenos húmedos, aquí no me ha gustado tanto, he de decir que he entrenado un día con ellas en húmedo, suelas de pasos de peatones, líneas de tráfico, etc. Cuidado, en zonas de grava es una zapatilla que funciona bien siempre y cuando esté seco. Si está un poco húmedo, mojado, la grava, sobre todo ya sabéis, este tipo de pista con la pequeña piedrecita, no muerde tanto y es normal. En verdad, con la estructura y el diseño de esta suela, un poco ya da a entender que en este tipo de terreno más pistero, donde no hay tanto sitio donde morder, esta suela lo pasa un poco peor que algún otro tipo de suelas. Pero en fin, situaciones concretas, situaciones específicas para un modelo que yo orientaría a... Creo que la media distancia es más que ideal,
larga distancia creo que es un modelo que también está más que preparado para abarcar, por ejemplo, un maratón. Tiempos, pues no lo sé, en torno a las 3 horas 15 aproximadamente, pero también repito, creo que es un modelo más enfocado quizá al entrenamiento más que a la competición. Y en cuanto a rango de distancias, creo que es un modelo bastante versátil en ese sentido, siempre y cuando tengas en consideración ese puntito de inestabilidad que en algún momento puede aparecer con este Fresh Foam y este grado de compresión según tu forma de correr, según tus características a la hora de pisar y también evidentemente a tus características corporales. New Balance Fresh Foam Balos, propuesta indecente la que la marca norteamericana nos ha dado en 2024. ¿Tendrá continuidad en 2025? Lo veremos, amigos. Gracias como siempre y hasta la próxima.